Bueno chicos, buenas tardes. Acá volvimos a hacer alguna grabación, no con ánimo de dar ningún tema nuevo, sino con la intención de reforzar algunas de las cosas que ya comentó Iván en los primeros videos que están en esta lista, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que les quería comentar era que en la clase 5, en la clase que estamos grabando hoy, eh, lo que buscamos es justamente presentar una metodología que nos permita reutilizar todo lo que vimos hasta el momento, todo lo que sabíamos de diseño de filtros pasa abajo, con una forma, con una metodología que nos permite sacar provecho de eso. Es decir, ahora nos van a plantear el diseño de un filtro pasabanda, pasa alto, elimina banda, lo que fuera, ¿sí? Y nosotros deberíamos ser capaces de interpretarlo en términos de la forma en que ya veníamos diseñando filtros pasabajo. Para hacer eso vamos a aplicar lo que se llama, lo que Iván ya presentó como una función o como un kernel de transformación de nuestras funciones transferencia. Eh, y bueno, y la idea es tener una metodología sistemática que aborde todos los diseños como si estuviéramos diseñando un pasabajo prototipo cuando en realidad estaríamos diseñando otro tipo de transferencias, ¿sí? Iván ya lo presentó para el caso de un pasalto y para el caso de un pasabanda. Vamos a reforzar un poco esas ideas, ¿sí? Y después posiblemente incluso extendamos ese razonamiento a un eliminabanda, ¿sí? Pero en principio vamos a centrarnos en un pasalto, ¿sí? Entonces, eh, en primer lugar, lo que recuerdo es que Iván había, bueno, hablamos de transformación, pasa alto, pasa abajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, en primer lugar, nosotros todos los problemas que nosotros teníamos partían de dibujar una plantilla de requerimientos, ¿sí? Teníamos que saber interpretar los datos que nos daban y transformarlos a una plantilla de requerimientos. En el caso de un pasalto, recuerden que esto siempre era alfa, la atenuación en función de omega de la frecuencia, ¿sí? Por lo general trabajamos en función de omega. Por lo tanto, siempre teníamos una frecuencia que usábamos como normalización, como norma de normalización, que iba a terminar definiendo unas coordenadas unitarias, ¿sí? Y que en el caso del filtro pasa alto, ¿sí? Habíamos visto que esa frecuencia no iba a cambiar, iba a seguir siendo la frecuencia de corte. Por lo tanto, si esta iba a ser la frecuencia de corte, iba a estar determinando el comienzo de la banda de paso, en el caso de un filtro pasa alto. Y recordemos que esto se condecía con otra coordenada que era el alfa máximo, ¿sí? El alfa máximo, de alguna manera, era la máxima atenuación permitida en banda. Por lo tanto, de alguna manera, nuestro esquema de restricciones van a ver que se invierte, ¿sí? Se invierte, porque nosotros antes estábamos acostumbrados a verlo de izquierda a derecha como de alguna forma escalón bajo, escalón alto. Bueno, ahora lógicamente es un paso alto, invertimos. Y un poco ya Iván les habló de esa transformación en frecuencia, de ese espejado, que lo lográbamos con una función de 1/s. Bueno, en este caso un poco vengo simplemente a recordarles eso. Y en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser la omega de stop dividido la omega de corte, ¿sí? La omega de corte, recordemos que va a ser justamente esta que tenemos acá, que la podemos pensar como justamente la omega de corte dividido omega de corte, ¿sí? Que ciertamente es igual a 1. Por lo tanto, este otro punto, ¿sí? Este otro punto que tenemos acá, esta otra coordenada que tenemos acá, justamente lo que viene a decirnos es dónde está el fin de la banda de detenida, ¿sí? Y recordemos que en el fin de la banda detenida, o en el caso análogo de un paso abajo, teníamos el comienzo de la banda detenida, porque justamente estamos acostumbrados a leer izquierda-derecha. Lo que tenemos es la atenuación mínima requerida en la banda de atenuación. Entonces, volvamos a dibujar estas zonas prohibidas, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Volvemos a tachar estas zonas prohibidas que tenemos acá, y lo que tenemos es este espacio de la misma forma que antes teníamos en el filtro pasa abajo, pero de otra manera, ¿sí? De una forma espejada. Por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces ahora nosotros es de interpretar, de reinterpretar
esto como una especificación pasa abajo, ¿sí? Y una especificación pasa abajo ya habíamos dicho que teníamos justamente alto, bajo, si queríamos tener de alguna forma una referencia de cómo debería ser la atenuación en función de la frecuencia transformada, que en este caso la frecuencia transformada la llamábamos justamente para diferenciarla del omega minúscula con omega mayúscula. Bien, entonces, de la misma manera, vamos a tener la mínima atenuación requerida en la banda de stop, ¿sí? El comienzo de la banda de stop, ¿sí? El comienzo de la banda de stop, justamente, cuando nosotros convertimos todas estas especificaciones, justamente va a ser el punto en el que se va a convertir este que tenemos acá, ¿sí? Dado que cuando hagamos 1 sobre omega, ¿sí? Este punto se va a convertir ciertamente en este, que va a ser justamente omega c dividido omega s, ¿sí? Y este otro punto 1 necesariamente va a transferirse en el mismo punto, ¿sí? Este es el punto de identidad donde va a seguir estando anclada el comienzo de la banda, el comienzo, o en este caso, en el caso de una transformación, el final de nuestra banda de paso, ¿sí? Dado que justamente esto de alguna forma es lo que decimos, una especie de espacio subrogado o una especie de lugar alternativo donde a nosotros nos resulta más fácil diseñar, ¿sí? Es decir, nosotros llevamos una especificación paso alto a un espacio de diseño paso abajo, que nosotros lo manejamos ya más cómodamente. Entonces vamos a trabajar en este lugar, ¿sí? En este lugar vamos a diseñar para después aplicar la misma transformación con la que llegamos a este lugar. ¿Bien? Entonces esto es un poquito una de las primeras cosas que quería reforzar, ¿sí? El método de trabajo, es decir, convertir las especificaciones en unas especificaciones alternativas, ¿sí? Muy bien. Para esto también lo segundo que quiero reforzar. En este caso, nuestro kernel, ¿sí? Nuestro kernel de transformación, no sé con qué nombre lo había llamado Iván ahora, pero recuerdo que usó el nombre de una función de transformación. A él no le gustaba usar omega, me acuerdo, ¿sí? Omega mayúscula. Pero más allá de todo eso, nuestra función de omega, en este caso, nuestra función de la omega transformada, es decir, nuestra función que va a resultar en estas especificaciones del omega destino, va a ser justamente 1 sobre omega, ¿sí? Nosotros haciendo 1 sobre omega, o lo que es lo mismo, decir que nuestro kernel a menos 1 va a ser 1 sobre omega mayúscula. Es decir, podemos ir para un lado o para el otro, ¿sí? Nosotros a partir de este kernel podemos ir, ¿sí? De este lugar para este, y con este otro podemos ir de este lugar para este, que es un poco la doble vía que vamos a terminar haciendo, ¿sí? Es decir, con este vamos a ir hacia allá y con este otro vamos a ir de nuevo para allá. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Una vez que diseñemos acá, vamos a volver. Lo que habíamos visto también, que es mucho más cómodo, justamente referirnos, es decir, en este caso habremos visto que seguramente tenía más sentido hablar de menos omega, ¿sí? De convertir justamente usando el signo cambiado. Esto tenía algún sentido justamente para que no me quede 1 sobre menos s. Pero bueno, eso es un detalle más técnico, pero no cambia absolutamente nada. Es decir, el mapeo funciona de cualquier forma igual, porque a lo sumo lo que estamos haciendo es cambiar la fase todo para todas las frecuencias, lo cual no tiene en principio ninguna implicancia desde el punto de vista del módulo, que es un poco lo que estamos atacando acá. Entonces volvamos un poco a otro de los aspectos que me gustaría resaltar de lo que había explicado Iván. Entonces ya tenemos alguna idea de cómo transformar la plantilla, ¿sí? Justamente con esta regla de conversión de 1 sobre menos 1 sobre omega o 1 sobre menos omega, como querramos, ¿sí? Y lo segundo que me gustaría ver es justamente cómo quedaba, ¿sí? Esto también entiendo que lo comentó Iván, pero me gustaría
que pensemos en lo siguiente. Si nosotros tenemos un filtro, ¿sí? Un requerimiento de un filtro pasalto, a nosotros lo que nos están diciendo, de alguna forma, es que el módulo, ¿sí? De la transferencia, el módulo de la transferencia, permítanme simplificar esa notación de esa manera, el módulo de la transferencia de omega tiene, de alguna manera, una función transferencia que va a ser de este tipo, ¿sí? Asintóticamente, ¿sí? Va a ser asintóticamente hasta llegar al infinito de esta forma. Pero también sabemos que justamente la función módulo es una función par, ¿sí? Por lo tanto, implícitamente nunca dibujamos esta otra parte, pero para estos casos tal vez viene bien tenerla en cuenta, ¿sí? Va a ser una función par. Por lo tanto, la función módulo en realidad es de esta forma, ¿sí? Es de esta forma. Es decir, partimos de 0, ¿sí? Y vamos hasta un valor, asintóticamente un valor constante, ¿sí? Muy bien. Lo que podemos entender también es que justamente cuando nosotros queremos mapear el espacio omega en un espacio transformado omega mayúscula, lo que estamos haciendo de alguna manera es convertir, ¿sí? Convertir esta banda de paso. Es decir, si nosotros pudiéramos transportar esta banda de paso y plegarla, ¿sí? Así como la tenemos en el plano, la rotamos 90 grados y la ponemos perpendicular a este plano, ¿sí? Lo que podemos ver es que justamente nosotros podríamos de alguna forma tener una idea en la superficie. Muy bien, entonces lo que les decía era, si plegamos este gráfico podemos entender que a partir de cierto lugar, ¿sí? Posiblemente de una frecuencia unitaria, vamos a tener la banda de paso, ¿sí? Y a partir de otro también la banda de paso, ¿sí? Justamente evidenciando esta paridad de la función módulo. Entonces, lo que nosotros buscamos con estos problemas es de llevarlos a un espacio transformado que va a estar en este otro eje, ¿sí? Y para eso usamos estas funciones que tenemos acá. La función justamente k de omega, ¿sí? Que en este caso también va a tener este signo. Esta función que usamos nosotros acá, ¿sí? Justamente es la que nos va a poder pasar desde el espacio que tenemos en nuestra plantilla de requerimientos, ¿sí? A un espacio transformado, ¿sí? Pasa abajo. Bien, por lo tanto, este espacio transformado al que vamos a pasar ahora va a ser un espacio de trabajo que lo vamos a usar para diseñar y después volver. Por lo tanto, tendríamos que ver justamente y tendríamos que buscar que lo que convierta esta transferencia que es pasa alto, la convierte en algo que sea pasa abajo, es decir, que esté justamente, que sea válida en torno del 0 hasta un lugar que va a ser unitario, ¿sí? Habíamos dicho que este lugar posiblemente sea estas frecuencias esquina, que serían, en el caso de un pasa alto, el comienzo de la banda de paso, ¿sí? Y en un pasa bajos, ¿sí? En un pasa alto el comienzo de la banda de paso y en un pasa alto el fin de la banda de paso. Es decir, que si nosotros agarramos las omegas positivas, esto también vendría a ser 1. Entonces lo que habíamos dicho nosotros es que justamente una función asintótica, 1 sobre omega, ¿sí? Que justamente vendría a ser la responsable del mapeo de estas dos funciones, ¿sí? Podría ser la que haga el trabajo, ¿sí? ¿Sí? Una asíntota de esta forma. Pero lo que habíamos dicho era que tenía algún sentido pensar en la negativa. Justamente como las funciones son pares, ir en un mapeo por la asíntota positiva, ¿sí? Por esta o por estos cuadrantes, cuadrante 2 y 4, cuadrante 1 y 3, es exactamente lo mismo desde el punto de vista del mapeo. Las dos van a ser funciones pares y no habría ningún problema en elegir una u otra. Pero habíamos dicho que el signo menos tenía alguna ventaja. Entonces, lo que habíamos dicho es que justamente estos puntos, ¿sí? Tenían que ser coincidentes y tenían que mapear los mismos lugares, ¿sí? Es decir, la función tenía que pasar por acá, lógicamente, y justamente 1 sobre omega pasa por acá. Entonces, la función va a ir de esta manera, ¿sí? De forma asintótica, va a pasar por el 1, lógicamente, y después va a seguir recorriendo la asíntota hacia arriba. Entonces, esta función que vemos acá en punteado va a ser la que yo llamo k de omega, ¿sí? El núcleo de transformación. Pero otra de las cosas que me parece muy interesante es el concepto que lo dijo Iván, pero lo quiero remarcar yo
a propósito de decir, bueno, ¿qué buscamos? Buscamos que esta función núcleo cumpla un requisito, que es que tenga un 0, ¿sí? Que establezca un 0 en el centro de la banda de paso. ¿Por qué? Porque justamente como nosotros queremos llevar nuestra banda de paso, que es, recuerden, todo lo que tenemos definido en rojo, que empieza acá, sigue por acá, asintóticamente va a infinito y vuelve, pega la vuelta todo por atrás, ¿sí? Empieza por acá, pega la vuelta todo por atrás y vuelve por acá a terminar en -1, ¿sí? Lo que buscamos es que en ese centro, ¿sí?, tenga un 0, ¿sí? Y para que tenga un 0 lo que necesitamos acá es poner de alguna forma, en la tendencia más infinito, poner un 0 que va a estar en este lugar, que es el mismo, ¿sí? Esto vendría a ser el centro de la banda de paso. Y que establezca un polo, ¿sí?, lo pongo bien grande, exagerado, un polo en el centro de la banda detenida. Fíjense que la banda detenida empieza en -1 y termina en 1. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente lo que queremos buscar es que esta función lleve el centro de esta banda de paso a esta parte, a este punto. No al polo, sino a este otro punto, fíjense, cuando la función mapee a este otro eje. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, fíjense, nosotros empezamos con este punto que se mapea ¿dónde? Bueno, vamos a ver dónde se mapea. Si es justamente -1 sobre omega, va a entrar por acá y va a mapear a este otro punto. Es decir, viene por acá y llega a este punto. Empieza a recorrerla, ¿sí? Este punto va acá, este punto va acá. Asintóticamente, el punto este 0 mapea en este punto. Y a medida que pego la vuelta, empiezo a mapear, fíjense, a través de esta otra parte de la función, este punto hasta llegar en este punto y terminar acá. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando yo recorro este lugar geométrico, lo que estoy haciendo es recorrer este otro lugar geométrico, ¿sí? Lo recorro de acá, de izquierda a derecha, hasta llegar acá, y recorro de acá, de abajo hacia arriba, hasta llegar acá, ¿sí? Entonces voy a hacer la flechita para que se entienda esto. Esto que les digo, justamente de cómo poner el 0 y el polo, es lo que les va a venir bien para entender otros mapeos también, ¿sí? Fíjense que en este caso es bastante sencillo, pero para otros mapeos más elaborados, como el pasabanda, como vamos a ver más adelante, esto ya se complica un poquito. Entonces, esto que les quería comentar acá es un poco algo que viene de refuerzo, que lo van a encontrar también en Schaumann, en el capítulo de transformación en frecuencia, pero es algo central y que ustedes tienen que entender bien, ¿sí? Es decir, tomen bien su tiempo para entender esto, ¿no? Esto es una transferencia pas-alto que la llevamos a un espacio pas-abajo para trabajarla de forma fácil, ¿sí? Esto ya lo sabemos hacer muy bien nosotros, ya lo estudiamos mucho hasta la clase 4. Por tanto, lo vamos a hacer bien esto y una vez que lo terminemos lo vamos a volver a llevar con la misma facilidad que lo trajimos al espacio transformado. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a hacer es obtener una T de H, una T pas-abajo, una T, perdón, pas-alto, de S, a partir de qué cosa? De una transformación, una transferencia pas-abajo de S. Esta S la podríamos hacer diferente, pero podríamos poner un peso para diferenciarla, dado que justamente lo que vamos a hacer con esa peso, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que ese peso, ¿sí?, va a ser igual a 1 sobre S, ¿sí? Esta va a ser la forma en que nosotros vamos a aplicar ese núcleo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a obtener un prototipo pas-abajo, ¿sí?, que nosotros, aplicando esta transformación, ¿sí?, a su variable compleja, la vamos a llevar a una función pas-alto. Bien. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, ¿sí?, esto vendría a ser la forma que encaramos los problemas. Y los otros problemas más complejos también los vamos a resolver de la misma forma. Nada más que con algo un poquito más complicado que 1 sobre S. Con algo que va a ser seguramente de la forma K de S, ¿sí? Con algo que va a ser de KS. Reemplazando nuestra S transformada, nuestra S alternativa, con un kernel, ¿sí?, de S que nos lo lleve a la forma correcta, ¿sí?, ya sea pasabanda o lo que fuera, ¿sí? Esta vendría a ser la forma más general que vamos a estudiar en los modelos un poquito más complejos que vienen después. Muy bien. Ahora, lo que les quiero plantear ahora es para reflexionar acerca de cómo debería ser una transferencia pas-alto, ¿sí? Nosotros ahora estamos acostumbrados a ver transferencias pas-abajo, ¿sí?, como este prototipo que vamos a tener ahora. Si quieren, la mantenemos en el dominio transformado de esta S con rayita de pesos, si lo quieren llamar así. Entonces, habíamos visto que tenían esta forma, ¿sí?, S cuadrado más
S por omega 0 sobre Q más omega 0 al cuadrado, ¿correcto? Luego, cuando nosotros transformemos, nos vamos a encontrar con otra variante. Y esto podía ser de esta forma y también, ¿sí? Habíamos visto que también podría llegar a ser una transferencia que sea pasa abajo también, pero que también tenga ceros de transmisión. ¿Sí? Podría ser que no sea solamente de orden 2, podría ser que sea algo un poco más genérico, que sea un polinomio ds sobre un qds, ¿sí? Que esté dado ya por algo un poco más general que esto. Por algo un poco más general que esto que puede llegar a ser, que lo podemos llegar a definir ya no en términos de un polinomio de orden 2 o de orden n, el que fuera, sino ya en torno de las localizaciones de sus singularidades. ¿Y eso cómo lo haríamos? Y lo podríamos hacer de la siguiente forma. Podríamos hacerlo de esta forma. De forma genérica habíamos incluso dejado lugar para que acá haya una constante de amplificación eventualmente, de implementarse esto con un circuito activo. Por lo tanto, podríamos pensar en que vamos a tener ceros posibles, es decir, S más un 0,1, S más un segundo cero. Pongo dos ceros nada más porque justamente ya sabemos que debido a que el plano S, digamos, los sistemas realizables requieren justamente simetría a partir del eje sigma, ustedes ya saben que los ceros van a ocurrir o solitos en el origen o de a pares, complejos conjugados. El tema es que justamente por ser una transferencia pasa abajo, no va a haber ceros en el origen. ¿Sí? Eso espero que les quede claro. Y si tienen alguna duda, consulten. ¿Sí? Pero lo más posible es que haya ceros, ¿sí? Ceros que sean complejos conjugados. Por lo tanto, ya estoy dándoles una pista de que estos Z1 y Z2, ¿sí? Z sub I, van a pertenecer a los complejos. ¿Sí? Van a ser números complejos. Y acá va a haber tantos términos como ceros yo quiera poner, ¿sí? En mi banda de transición, si lo quiero, en mi banda de stop. ¿Sí? Dado que esto va a ser un filtro pasa abajo. Por lo tanto acá puede haber más ceros todavía, siempre de a pares. Luego polos lo mismo, polos van a poder haber los que yo quiera. SP1, S más P2, y también con las mismas restricciones. Sabemos que van a haber de a pares, pero acá recuerden que pueden haber algún polo sobre el eje sigma. No es restricción que haya, ya lo vemos justamente con los órdenes 3, u órdenes impares, mejor dicho, que tenemos siempre un polo que está sobre el sigma. Por lo tanto, acá podría haber un S más P3, que lo pongo yo un poco para indicar esto, pero no quiere, ¿no? La notación no quiere decir esto. Es decir, lo que quiero decir con esto es que este polinomio, QDS, va a tener un orden arbitrario. El orden de QDS va a ser más grande que el orden de PDS, eso no tengan duda, ¿sí? Porque justamente es un pasabajo. Entonces, como tiene que ser un pasabajo, el orden de QS necesariamente es mayor al de QS, ¿sí? Para asegurar la tendencia monótonamente decreciente. Muy bien, entonces, si lo escribimos de esta forma, lo que tenemos es cada singularidad, ¿sí? Puesta, y P1 y P2 y todos los P sub J, ¿sí? Pertenecen a los complejos, ¿sí? Por lo tanto, todos estos numeritos que vemos acá, ¿sí? Van a ser números complejos. Entonces acá lo que tenemos es básicamente un polinomio QDS, ¿sí? Generalizado esto, con la posibilidad de que haya ceros, ¿sí? Acá no hay ceros, ¿sí? Pero acá le puse incluso la posibilidad de que haya ceros. Y lo que quiero ver es justamente qué pasa cuando aplico este núcleo de transformación. Y esto es un poco lo que les quería remarcar a ustedes, ¿sí? Lo que va a pasar cuando yo aplico este núcleo de transformación, ¿sí? Si me permiten, acá vamos a cambiar vamos a seguir con la nomenclatura de S pesos, ¿sí? Para que se note bien. Cuando hacemos este cambio, que reemplazamos S pesos por 1 sobre S, lo que nos va a quedar acá es que nuestra TL de un orden arbitrario de S pesos, si quieren, dado que S pesos va a ser igual a 1 sobre S, lo que nos va a quedar es justamente esto, fíjense, K por 1 sobre S más Z1 por 1 sobre S
más Z2, todos los factores que yo quiera. Acá abajo va a ser 1 sobre S más polo 1. 1, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien ahí, en foco. Más 1 sobre S más polo 2. 1 sobre S más polo 3. Bien. ¿Qué sucede si lo que hacemos ahora es lo usual, ¿no? Tratamos de llevar esto a una forma polinómica. ¿Sí? Para eso, ¿qué hacemos? Sacamos factor común 1 sobre S en todos estos casos. ¿Sí? Sacamos denominador común de forma tal que nos quede un denominador común acá, ¿sí? En todo el denominador y en todo el numerador. En ese caso, ¿qué nos va a pasar? Fíjense, cada uno de estos factores que tengo en el denominador justamente me va a, de alguna forma, a constituir el orden del polinomio. Digamos que es m sobre n, ¿no? Orden, vamos a poner entre paréntesis acá, orden m y orden n, ahí para confundirla. Por lo tanto, eso quiere decir que voy a tener n factores abajo, ¿sí? N factores abajo que van a pasar como en nuestra transferencia t pasa abajo de S, van a pasar como K por S, que ya la pongo sola. ¿Y cómo va a pasar el término E, el orden N? Dado que van a ser un denominador común, va a pasar con signo positivo. Esto va a ser N menos M. ¿Sí? Y recordemos que siempre el N va a ser mayor al M. Por lo tanto, acá nos va a quedar un factor S positivo siempre. ¿Sí? Este S va a ser siempre positivo. Muy bien. ¿Y luego qué va a pasar? Y lo que nos va a pasar es que nos va a quedar esto de esta forma. Nos va a quedar S por Z1 más 1 por S por Z2 más 1 y así sobre S por polo 1 más 1 por S por polo 2 más 1 por S por polo 3 más 1 y así. ¿Bien? Va a tener esta forma seguro. Ahora lo que quiero preguntarles a ustedes es, bueno, fenómeno, si nosotros veníamos de un esquema donde, por ejemplo, teníamos un pasabajo, ¿sí? Tan complejo como nosotros querramos, y este tenía sus polos y sus ceros, ¿sí? Tenía, supongamos, algunos politos por acá, ¿sí? Y algunos ceros, vamos a hacerlos de otro color. Me queda un poquito cortito, ¿sí? Teníamos un par de politos y un par de ceros. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué pasa con estos, justamente con estas localizaciones que nos quedan en la esto ya es, perdón, esto ya es el TL, esto ya va a ser igual, perdón, a TDH ya, ¿no? A TDHS, porque ya apliqué la transformación, por lo tanto esto lo corrijo, es TDH, ¿sí? Nuestra transferencia pasa alto ya va a tener esta forma, seguro va a tener esta forma. Bien, entonces como va a tener esa forma, lo que pregunto ahora es qué va a pasar con las singularidades. ¿Qué va a pasar con la singularidad que estaba en Z1? ¿Sí? Cuando nosotros lo tengamos acá en el plano S de nuestro T de L y lo pasemos, ¿sí? Hagamos la transformación y lo pasemos a nuestro TDH. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a ver si podemos encontrar la vuelta. Entonces, si nuestra singularidad antes estaba en S más Z1, ¿sí? Ahora nos va a quedar, fíjense, necesariamente cuando nosotros esto lo tratemos de dejar armónico, esto nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar nuestra K por, si sacamos factor común Z1, nos va a quedar ahí afuera, también sacamos factor común Z2, ¿sí? También teníamos ya este factor acá, S de N menos M, ¿sí? Y también esto nos va a quedar así, S más 1 sobre Z1 por S más 1 sobre Z2, ¿correcto? Sobre,
Acá también nos va a quedar lo mismo que teníamos antes, pero con P1, P2, y fíjense que es la productoria de todos los vectores, todos los Z y todos los polos, ¿sí? Y todos los que haya, ¿no? Todos los que haya, todos los que tenga que sacar factor acá. Y nos va a quedar S más 1 sobre P1, S más 1 sobre P2, S más 1 sobre P3, y así. Y así. Lo que quiero decir con esto es que fíjense que acá se forma una nueva especie de constante alterada por la transformación. ¿Sí? Es una nueva especie de constante. Esta vendría a ser la constante pasa abajo, si lo quieren. Y acá tendríamos una nueva constante pasa alto. ¿Sí? La constante pasa alto es diferente de la constante pasa bajo, ciertamente. No es la misma acá. ¿Se dan cuenta? Producto de este producto entre todos estos números complejos. ¿Sí? Ustedes ya saben que lógicamente por formación de estos Z1 y Z2 y Z1 y Z2, si Z1 es igual, Z1 conjugado es igual a Z2, ¿sí? Ustedes saben que esto va a ser el módulo al cuadrado de Z1. ¿Sí? Por lo tanto, ciertamente estos son números reales. También no es que la constante de H va a ser una... va a ser un número complejo, ojo con eso. Pero va a ser diferente, eso seguro va a ser diferente. Bien, entonces, ojo con eso. Y por otro lado, vamos a ver qué pasa con las singularidades, que cambiaron, lógicamente cambiaron. Entonces, si antes nuestra singularidad era esta que tenemos acá, Z1, ¿sí? Por decir algo, ahora nuestra nueva singularidad, perdón, esto es un polo, perdón. Nuestro polo 1, y este es nuestro Z1, vamos a hacerlo del mismo color, este es nuestro Z1. Veamos lo siguiente, ahora nuestra nueva Z ya no está más en Z1, sino que ahora está en 1 sobre Z1. ¿Sí? Y si esto es un número complejo, 1 sobre Z1, ¿sí? si Z1 era un número que tenía un módulo, ¿sí? multiplicado por una fase de Z1, ¿sí? Si lo teníamos expresado en esta forma, lo que nosotros ahora podemos decir es que si la nueva versión de Z1, la nueva localización de Z1 va a ser justamente en 1 sobre el módulo de Z1, ¿sí? por E a la menos fase de Z1, ¿sí? producto de esta inversa, ¿no? Es decir, alteré el módulo, pero también alteré la fase, ¿sí? Producto de hacer la inversa. Recuerden que esto es 1 sobre E a la misma fase, es lo mismo que decir E a la menos fase, lógicamente. Por lo tanto, ¿en qué se traduce esto? Esto se traduce, supongamos para hacer bien fácil este ejemplito, que esta es la circunferencia unitaria, ¿sí? Para hacer bien sencillo este ejemplito, vamos a ver que justamente 1 sobre algo que tiene módulo 1 no cambia, ¿sí? Permanece en el mismo lugar geométrico de la circunferencia unitaria. Por lo tanto, este 0 es un 0, ¿no? Pero este 0 está fuera de la circunferencia. Vamos a hacerlo fuera de la circunferencia para hacerlo un poquito más interesante. Entonces, esta es la circunferencia unitaria acá, ¿sí? Por lo tanto, este 0 estaba fuera de la circunferencia unitaria y lo que va a pasar ahora es que ese 0 que estaba ahí, ahora va a meterse en la parte recíproca, ¿sí? Si esto era un poquito más grande que 1, esto va a estar 1 sobre eso un poquito más grande que 1, que va a ser un poquito más chico que 1. ¿Sí? Y lo interesante es que también la fase de esa singularidad va a hacer que se venga, es decir, va a acortarse en módulo, pero también va a revertirse en fase. Por lo tanto, este 0 va a pasar a estar acá. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Sí? Este polito que teníamos acá, ¿sí? Como está en la circunferencia unitaria, no va a cambiar su lugar geométrico, va a seguir en la circunferencia unitaria, pero sí va a revertir su fase. ¿Sí? Por lo tanto, este va a revertir su fase y se va a ir para abajo. ¿Sí? Tiqui, 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 y se van a ir para acá. Circunferencia unitaria, pero va a revertir la fase. ¿Sí? ¿Producto de qué? De esta reciprocación, de esta inversión que estamos haciendo de la singularidad. ¿Sí? Como consecuencia de esto, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener una nueva configuración de polos y ceros, donde lo que estaba sobre la circunferencia va a quedar sobre la circunferencia, ¿sí? Va a seguir siendo complejos conjugada
la localización de los polos. Los que estaban sobre la circunferencia pareciera como que quedan igual, porque justamente como había simetría respecto del sigma, ¿sí? Como había simetría respecto del sigma, el hecho de que los cambie de cuadrante no pasa. No, es decir, para el completo de la constelación de singularidades de polos, en este caso no cambia, pero sí los ceros. Fíjense que los ceros sí hacen. Claramente cambian y se meten dentro de la circunferencia. ¿Y por qué se meten dentro de la circunferencia? Bueno, porque justamente me gustaría saber cómo va a ser esta respuesta en frecuencia. ¿Sí? Me gustaría saber cómo va a ser el módulo y la fase, ¿sí? de mi TDH. Me gustaría saber cómo va a ser. Por lo tanto, los invito a todos a que justamente me digan cómo van a ser esta transferencia. Por ejemplo, podrían tomar como referencia esta transferencia paz-alto, ¿sí? Va a ser justamente, fíjense que es un orden 4, ¿sí? Un orden 4 con 2 ceros de transmisión. Orden 4 y 2 ceros de transmisión. Me gustaría que tal vez primero hagan la respuesta en frecuencia de este sistema y cómo quedaría después convertido a este filtro paz-alto. Bueno, el que haga un esquemita, ¿sí? Conceptual de esto, supóngase que es Butter, ¿sí? sobre la circunferencia de radio unitario para no complicarla. Ya vimos cómo iban a quedar la asociación. Este 0 iba a pasar a este lugar, este otro 0 iba a pasar a este lugar. Los polos se iban a alternar, pero en general pareciera como que no iba a cambiar la constelación. Pero me gustaría saber cómo queda la respuesta en frecuencia, ¿sí? A ver si alguien me la comparte. Si alguno arma un hilo en el foro del curso y me pone las respuestas, me pone los esquemas hechos a mano. Después, si quieren, me lo acompaña con una simulación en Python, ¿sí? Ustedes ya están en condiciones de hacer eso. Me conforman esta función transferencia, lo simulan en Python y corroboran que lo que hicieron a mano está bien. Y si lo corroboran y no les da, mejor, así buscan el error y aprenden. Pero bueno, esto es un poquito lo que les quería comentar, ¿sí? Esta forma tan particular que tenía de convertir una función transferencia paz abajo en paz alto. ¿Bien? Bueno, espero que les ayude a tener un poquito más claras las cosas. Como les había anticipado, no dije nada nuevo de lo que dijo Iván, pero tal vez les ayude a esta otra barnizada, les ayude a terminar de afianzar algún concepto. Eso espero. Bueno, les mando un saludo y seguimos en otro video.